Buenas noches, señoras y señores. Data de casi 4 décadas que España tomó el camino de la sumisión internacional. Sin política exterior propia y convertida en un débil eslabón al servicio del proyecto globalista, los gobiernos de Madrid hacen mucho tiempo que ni siquiera se molestan en fingir que trabajan por el bien de los españoles. La ley sobre el cambio climático, que pronto entrará en vigor, va a acentuar esa sumisión de la nación. Una sumisión que agravará la dependencia de nuestra economía y que nos hará a todos la vida más difícil. Y en nuestra sección Desde Fuera, el diario AS, que también se dedica a estas cosas, nos anuncia que la ONU advierte sobre la llegada de una era de pandemias. Bien, además de las cualidades proféticas de la ONU, de las que hemos tenido buenas muestras durante décadas, en las que no han acertado ni una, ahora nos aclaran por fin cuál ha sido el origen del COVID-19. Atención, porque sí, el cambio climático. Así lo asegura el doctor Peter Daszak al frente de uno de los numerosísimos chiringuitos de Naciones Unidas. De modo que podríamos estar frente a una era de olas pandémicas, eso sí, salvo que actuemos antes. ¿Cómo? Reduciendo las actividades agrícolas y ganaderas que inciden sobre el medio y nos ponen en contacto con la naturaleza más salvaje. Hay que reducir la explotación insostenible. Vaya, qué casualidad. Lo mismo que dice Bill Gates. Y hablando de Gates, porque nuestro gobierno legisla atendiendo a las exigencias del globalismo. Estamos a punto de aprobar la ley de cambio climático, a la que falta el protocolario visto bueno del Senado. Nuestro futuro inmolado a mayor gloria de las élites globalistas. Esta pasada semana se ha aprobado en el Congreso de los Diputados el proyecto de la Ley sobre el Cambio Climático a fin de conseguir la neutralidad en CO2 para dentro de 30 años. Dentro de 20 ya no se venderán más coches de diésel ni de gasolina. Todo el parque automovilístico estará constituido por coches eléctricos, ya que la ley establece que los vehículos deberán emitir 0 gramos de dióxido de carbono, lo que a día de hoy limitaría las opciones a los eléctricos y a los de pila de hidrógeno. Las gasolineras deberán facilitar la carga eléctrica de los vehículos privados, comenzando por las más grandes, que tendrán que disponer de puntos de recarga superiores a 150 kilovatios en un lapso de tiempo no superior a 21 meses tras la entrada en vigor de la ley, lo que será extensivo a los edificios de nueva construcción y a los privados no residenciales con más de 20 plazas de aparcamiento. Pero ese, aunque haya sido el más llamativo para los medios, es en realidad solo un aspecto más de la ley que se aspira a aprobar. El paquete legislativo es mucho más amplio, en consonancia con los objetivos de la Agenda 2030. Y es que, además de prever que para 2030 se reduzca en un 23% la emisión de CO2, la ley establece que para ese año el 74% de la energía consumida por el sistema eléctrico sea producida por renovables, una previsión que será revisada al alza en 2023. El objetivo es que para 2050 sea 100% renovable, al tiempo que respeta, supuestamente, el patrimonio natural, es decir, la contaminación ecológica y paisajística. Igualmente se crearán zonas de bajas emisiones al estilo de Madrid Central en los próximos 3 años, en núcleos urbanos de más de 50.000 habitantes y en aquellos que con 20.000 tengan altos niveles de contaminación, lo que supone imponer fuertes restricciones al tráfico rodado. Dichas medidas habrán de verse acompañadas de un proceso de crecimiento del transporte público y de favorecimiento de los desplazamientos en bicicleta y a pie. El tráfico será impedido con especial empeño en las zonas en las que se sitúe un centro escolar o sanitario. El vehículo privado será, dentro de no muchos años, un lujo solo al alcance de la élite social. La mayoría de la población se verá privada de esa posibilidad, posiblemente restringida ante el sacrificio exigido por la nueva religión ecologista. De más cerca a más lejos, don Alex Lachaim, don Pedro Fernández Barbadillo, muy bienvenidos y muy buenas noches. Encantados de estar aquí. Bien hallado una vez más, don Fernando. Vemos cómo el camino del ecologismo cada vez se hace más largo, cada vez se nos hace más cercano. La ley impone una visión determinada, la ley de la que estamos hablando, la ley sobre el cambio climático, una visión muy determinada de carácter políticamente ecologista. No decimos ecologista en los términos en los que debería ser el ecologismo, sino política ideológicamente ecologista. Es ley de cambio climático, es ya, digamos, una definición canónica, algo aceptado ya por la ley. Hay cambio climático, ¿les guste o no, señores?
Bueno, el adjetivo canónico viene muy bien porque esto es la bajada de pantalones ante una nueva religión, la religión que viene impulsada por la Agenda 2030, impulsada desde fuera de España, una religión que ha tenido mucho éxito, tengo que decir, en los miles de millones que han invertido en campañas publicitarias. Todo el mundo se cree el camelo climático, todo el mundo se cree la mentira del CO2, del metano. Es algo, en fin, que cuesta luchar contra, aunque lo demuestres con hechos científicos, los propios científicos, que son mayoría, hemos dicho en este programa, son mayoría, los que llaman negacionistas son la mayoría, aunque lo demuestren con evidencia empírica, nadie les cree. Nadie les cree, se les veta, este debate se veta en los medios de comunicación como se vetan otros, como por ejemplo el del COVID actual, que se veta, o sea, hay cosas que no se pueden decir en una televisión, pues estos debates se vetan, nunca llaman al que sabe, nunca lo llaman. Y si lo llaman es editado, no en directo, editado, cortado y pasado por 1000 filtros y solo le llaman una vez, para que quede en evidencia. Pero no hay equilibrio entre las posiciones en un debate abierto como debería de ser. No, aquí por narices se impone la verdad única de esta religión y a base de miedo, porque es una religión, como muchas religiones, que utiliza el miedo como arma de sometimiento y de poder, y entonces el miedo en este caso, a quedarnos sin planeta y a que nuestros herederos no hereden más que escombros, podríamos decir. Entonces esto, además, impulsado por personas que yo creo que necesitan ser aceptadas socialmente. Es decir, tú hoy en día si dices que esto es una mentira, no eres bien visto. Sí, está claro. No eres bien visto. Hay un apartheid. Sí, es como poner un teléfono encima de la mesa mientras estás comiendo. Si es un iPhone, todo el mundo te mira bien, pero si es uno de estos pues, o sea, estás en otra élite, ¿no? Si tú dices que sí, que el cambio climático, el CO2, es todo verdad, te aceptan socialmente. Pero si estás a la contra, si eres un disidente maldito, ya no eres aceptado socialmente. Entonces la gente necesita ser aceptada socialmente. Sin duda, es un punto que me parece esencial. En lo que ha dicho don Alex, Pedro, hay una derivada que contempla la ley, que es el fin del coche privado de gasolina o diésel, y en cambio vamos a ir al coche eléctrico, coche por pilas, que en realidad yo creo que lo que nos está anunciando es el fin del coche privado y de la posibilidad de entrar con él en las ciudades. Bueno, es que la ley de cambio climático tiene que servir de ejemplo a esos señores y señoras, esa gente de orden que te dice, al final dice, bueno, todo esto que me estás contando y tal, si no tiene ninguna importancia, todo eso no se va a cumplir, a España no llegará, en el colegio de mis hijos nunca van a dar educación para la ciudadanía, nunca nos van a obligar a comer carne sintética, esto que van a prohibirlos todos, no, te estás equivocado, deja de ser un conspiranoico, Fernando, no, pues miren, señores, esto está llegando y es que ya lo está aplicando el gobierno español y esta ley entrará en vigor pues probablemente a fines de mayo, cuando se cumpla el trámite legal y la publicación en el boletín oficial del Estado. Basta leerla para llevarse las manos a la cabeza. Hace unas planificaciones propias de un plan quinquenal soviético, establece un modelo de urbanismo, quiere también establecer una dieta saludable y sostenible. Los comunistas nos van a decir lo que comer, cómo vivir, también nos quieren cambiar nuestros hábitos de comportamiento, de conducta, que nos movamos poco, que comamos productos de cercanía, esto que llaman de los huertos urbanos que empezó a aplicar en Madrid y en Barcelona por las alcaldesas del cambio, pues por ahí van los tiros y por supuesto el coche, porque el coche junto con el ser humano es el gran culpable de lo que está pasando. Mira, está comprobado que los elementos de mayor contaminación por los gases de efecto invernadero, los que más combustibles fósiles queman, los que más contaminación generan, son los grandes buques transportadores de que vienen y traen las porquerías, miles de containers llenos de lo que no se hace ya en Europa ni en Norteamérica, sino que se hace en China, sean porquerías o sean porquerías de plástico, los juguetes para los niños o sean productos más o menos elaborados, mascarillas, por ejemplo, y sus consecuencias no son solo la inmensa contaminación que producen, porque usan
unos destilados del petróleo muy malos, de muy baja calidad, sino que ya hemos visto lo que ha pasado en el canal de Suez cuando uno de estos barcos se ha atascado, que se han roto las cadenas de logística y de transmisión y similares. Estos buques, según un estudio de una agencia norteamericana, creo que 15 de estos buques contaminan más que 750 millones de automóviles. ¿Por qué no se prohíbe esto? ¿Por qué se quieren prohibir el coche? Y además sustituirlo por un coche eléctrico que sigue siendo carísimo. Sí. Se hablaba de que el gobierno español va a dar subvenciones de como mínimo 7.000 euros por vehículo. O sea, con lo que está pasando, con las colas del hambre, con los ERTE, con los desempleados, tal, el gobierno español va a dar 7.000 euros a este capricho de niño rico que es el Tesla o cualquier otro coche eléctrico. Pedro, retrataba usted hace un momento esa, digamos, tendencia, sobre todo en España y entre la gente bien pensante particularmente, de que no va a llegar nunca no sé qué cosas. Y es cierto, es así, es una reacción muy típica. Bueno, quiero decir que esta misma semana en Francia, este martes pasado, si no recuerdo mal, se ha aprobado, es oficial ya, sábado pasado, y es oficial ya que se van a suprimir todos los vuelos nacionales, porque todos los vuelos nacionales son de menos de 2 horas y media, por lo tanto no va a haber margen, nacionales dentro de Europa, claro, no va a haber margen para que en Francia los franceses se desplacen en avión. En principio van a ser sustituidos por trenes. Quiero decir aquí que esto lo venimos anunciando desde hace ya largos meses y que forma parte de la Agenda 2030. Y esto ya se ha cumplido en Francia. A nosotros nos llegará, y no dentro de mucho, con toda seguridad. Permítame unos matices, don Fernando. Le permito lo que usted quiera. Muchas gracias. La ley se aprobó el sábado en la Asamblea y ha pasado al Senado. Luego tiene que debatirse en el Senado, aprobarse y volver a la Asamblea. Y la supresión es de los vuelos interiores con que se puedan cubrir por tren hasta 2 horas, hasta 2 horas y media, con lo que los vuelos de París a Lyon, de París a Burdeos, de Marsella. París a Nantes, no, el de Marsella creo que no, pero es a distanciado, pero por muy poco. Entonces se mantendría el de París-Marsella. El de París-Marsella y a lo mejor París-Po, o sea, las poblaciones que limitan con los Pirineos y, por supuesto, los vuelos a Córcega, a la isla de Córcega. Pero claro, esto está afectando a la gente, vamos a decir, normal, a la clase media y a la clase popular, que es la que emplea estos vuelos. A mí me asombra que, de la misma manera que se mantienen los superbuques transportadores de containers megacontaminantes, en cambio no se quiera prohibir las aerolíneas privadas, los jets privados, que son, dentro de estos cálculos que hacen los ecologistas de a cuántas toneladas de CO2 genera un viajero de avión, coño, es lo que más genera. Ha habido algún que otro informe que dice que el ser humano que más CO2 y NO2 genera en el mundo es Bill Gates, porque está todo el día volando en su jet privado para difundir la buena nueva del calentamiento global. Bueno, pues si estamos tan concienciados con esto, prohibamos los jets privados. Pues, don Pedro, le agradezco el matiz porque lo había expuesto yo efectivamente en unos términos que no eran exactos. En cualquier caso, van a desaparecer casi de facto los vuelos en el territorio continental francés, en el territorio europeo, y lo que quiero decir con esto es que nos lo van a aplicar a nosotros, me temo, en unos meses, que dentro de muy poco. El tema del CO2, que es importantísimo porque se ha convertido en la gran coartada para meter la mano en toda esta cuestión o para imponer toda esta cuestión ecologista a las sociedades, y vemos además que con un enorme éxito porque no hay reacción. Sí, un enorme éxito, pero redondeando lo que ha dicho don Pedro, Macron le inyecta a la vez a Air France 4.000 millones por las pérdidas. Claro. Se convierte ahora en el mayor accionista de Air France, creo que un 30%, porque claro, van a quedarse sin vuelos. A mí lo que me asombra de la sociedad francesa es que tan combativos para algunas cosas, pues yo los he visto bloquear autopistas, carreteras con tractores y poner al gobierno de rodillas muchas veces, los franceses, y que vayan a aceptar esto de una manera pasiva y... O sea, no me lo acabo de creer. Y respecto a lo del coche eléctrico, recordar a los que lo saben y a los que no lo saben, aclararle las ideas, que este coche eléctrico Tesla, etcétera, que vamos a poder cargar con un enchufe en una gasolinera,
el enchufe da electricidad y la electricidad sale de algún sitio. Sí, sí, claro. Sale de un sitio contaminante. Es decir, esa electricidad sale básicamente de centrales de carbón, de centrales hidroeléctricas, de centrales nucleares, de un montón de... La nuclear no contamina, pero todas las demás sí. O acústica, o visualmente, o físicamente. O sea, claro, el gobierno lo que quiere es cambiar la forma de producir esa electricidad, hacerla sostenible y renovable. Sostenible no lo van a hacer, porque lo están intentando en otros sitios, en Alemania, por ejemplo, y sí, Merkel tiene centrales mixtas que van con renovables, pero que claro, cuando no hay forma de sacar la energía renovable, pues tienen que quemar carbón y quemar... que contamina mucho más. Es decir, el coche eléctrico es otra gran mentira como la del CO2. El CO2, estamos cansados aquí de decir en este mismo programa, meses denunciando esto, sí, señor. El carbono es un elemento de la tabla periódica. El CO2 es el gas de la vida. Sin CO2 no florecen las plantas. Lo sabe un niño de primaria. Lo hemos repetido aquí hasta la saciedad. Estamos en la época geológica de mayor déficit de CO2, 480 partes por millón. En épocas anteriores, Cámbrico, Jurásico, Cretácico, hemos tenido 3, 4, 5, 6 mil partes por millón, cuando el planeta era verde, ese verde que ahora es reserva de carbón. ¿No? Entonces, y luego además el pico de emisiones de CO2 acabó en los años 90. De ahí, de los 90 hacia acá, ha ido para abajo. O sea, no, es la gran mentira, la gran falacia del CO2. Y luego esto que usted comentaba, don Fernando, de que efectivamente le echan la culpa del cambio climático a las acciones antropogénicas y en concreto, porque claro, uno entiende que es un debate científico y que puede atajarse esto mediante evidencia científica, periodística, etcétera. Pero no, aquí meten la ética. De por medio, la cuelan, la ética de la sostenibilidad, pero sobre todo del no abusar, en este caso, de los animales. Y, claro, decía usted, no, hay que acabar con, la pieza decía, hay que acabar con la ganadería porque deforesta, porque tenemos mayor contacto con la fauna. ¿Qué es lo que decían del murciélago? Exacto. Del murciélago. No, es que el murciélago nos contaminó del supuesto virus, que todavía no se ha encontrado un jodido murciélago que tenga SARS-CoV-2, ninguno, ni ningún animal del planeta que tenga SARS-CoV-2, ninguno, solo el ser humano, se va a quedar como reservorio, el ser humano. Bueno, pues que los murciélagos habían, los pobres, salido de sus cuevas porque el hombre con la ganadería y con la minería del cobre había expulsado a los murciélagos de las cuevas y por eso se habían contaminado, bueno, cogido con pinzas siempre toda la teoría. Entonces, la relación que hacen de este cambio climático es por culpa del ser humano, de la ganadería y de que el pobre animal sufre y que hay que acabar con la carne. O sea, todo está muy relacionado, todo, íntimamente relacionado. O sea, ¿cómo explicamos el cambio climático? Bueno, pues si no se nos cae la mentira del CO2 y del metano, pues vamos a decir que es que el hombre está actuando y la ganadería es perniciosa. Hay que recordar aquí a los espectadores, la actividad humana más destructiva con el planeta es la agricultura. Donde se planta algo, solamente se permite que viva eso, el trigo, la cebada, el arroz, lo que sea, el algodón, pero ningún otro organismo animal ni vegetal se le permite vivir ahí. Es decir, y además hay que deforestar todo para plantar. Cuanto más terreno agrícola tienes, más bosques tienes que talar. Mientras que la ganadería es todo lo contrario. La ganadería, donde hay ganadería en extensivo, viven todos los animales posibles, habidos y por haber. Entonces, que te vendan que es que el pobre ganadero va a acabar con el planeta, es el culpable del calentamiento global. Pero qué mentira. ¿Y cómo los espectadores, la audiencia, el público, se lo cree y se lo traga? No todos los espectadores y no todo el público tenemos la seguridad de que es así, no todos se lo creen, algunos en programas como este. Por ejemplo, nos vamos a publicidad, volvemos hablando de cuestiones muy importantes, muy interesantes de la ley, que tiene que ver con nuestra dependencia energética, que me parece que es el tema central de todo esto. En un segundo estamos de vuelta. Las enormes carencias de nuestro país en materia energética se verán empeoradas gracias a la aprobación de la nueva ley sobre el cambio climático. La dependencia nacional se acentuará y seremos aún más débiles durante las próximas décadas. Eso sí, emitiremos menos CO2.
Mientras tanto, China, responsable del 28% de todo el CO2 que se emite en el mundo, sigue incrementando sus emisiones a la atmósfera, aunque promete que para 2060 se habrá enmendado. Sí, sí, para 2060. La ley ha sido aprobada con los votos en contra de Vox y la abstención del PP y de Más País. Solo falta la ratificación del Senado. El proyecto de ley presentado en el Parlamento persigue unas finalidades bien concretas. Todas ellas inciden en la sumisión de España a las políticas globalistas, con grave quebranto del interés nacional. En primer lugar, la ley prevé el fin de la explotación de hidrocarburos, prohibiendo que se concedan nuevos permisos en todo el ámbito del territorio nacional. No se podrá ni explorar, ni investigar, ni explotar. El proceso de descarbonización es irreversible y tampoco estará permitida la fracturación hidráulica, el fracking. Y no solo eso, la minería del uranio es vetada. No se admitirán más permisos ni solicitudes para instalaciones radiactivas. En lo que hace a la ley de costas, el artículo 18 recorta la prórroga de 75 años de la reforma de dicho texto. A modo de concesión para ganarse el favor popular, se prevé la creación de una asamblea ciudadana a nivel nacional, para tomar decisiones acerca del cambio climático, cuya composición será determinada por el Gobierno. La ley aún no está cerrada por cuanto deberá ser completada con aportaciones normativas posteriores que demandará una ley sobre residuos y movilidad sostenible y que conducirá a una amplia reforma fiscal de nuevo justificada por las necesidades ecológicas. Y es que desde la izquierda se reclaman medidas fiscales que desincentiven las actividades económicas menos alineadas con los objetivos de la Agenda 2030. Tanto la Comisión Europea como la OCDE presionan a España para que cumpla con inmediatez los planes propuestos desde las instancias globalistas. La situación de nuestra economía no permite la adopción de este tipo de políticas, pero es claro que para nuestros gobiernos eso es lo de menos. Y bien, en general, digamos, esta ley, aunque podríamos aportar unos cuantos matices, creo que ustedes lo van a hacer. Ha sido una ley, bueno, aceptada prácticamente por todo el mundo, solo un grupo político se ha opuesto, en este caso es Vox, 2 se han abstenido, Más País y el Partido Popular, y el resto, pues, de una u otra manera, pero han acabado secundando los planes del Gobierno. Ya. Es que aquí estamos ante el consenso político que sigue al supuesto consenso científico del que nos ha hablado don Alex. Se ha creado un mito y detrás de ese mito pues van los borreguitos, como detrás de la flauta del flautista de Amelín iban los niños. Yo me pregunto qué van a pensar los industriales que apoyan y financian al PNV con esta ley, o qué va a pasar pues en sitios como Teruel, cuyo diputado, el de Teruel existe, ha apoyado esta ley. También no estaba por el asunto del grupo mixto, pero seguramente habría votado a favor el Partido Regionalista de Cantabria de don Miguel Ángel Revilla. Bueno, pues estos territorios, estas pequeñas provincias, pues van a quedar todavía más desoladas porque es más difícil llevar energía ahí, más cara esa energía, mucho más improbable que se instalen nuevas industrias y que mucho más probable que las que ya están ahí se vayan. Pero bueno, esto es lo que han querido muchos votantes que han votado estos partidos y eso tenemos que tenerlo en cuenta. No se puede hacer nada si la gente sigue apoyando este discurso totalmente demenciado. Pero la gente está como hechizada, está como embrujada. El día que se votaba la ley, yo iba en coche y tenía la radio puesta. No sé si puedo decir la emisora. Sí, por supuesto, puede ser. Tenía Radio Nacional. Y empezaba el informativo de Anna Sterling. No recuerdo si fue la propia Anna Sterling o una periodista de su equipo que comentaban la votación de la ley y tú fíjate hasta dónde llega la verdad única impuesta, ¿no? Solamente decía más o menos así, solamente en el lado negacionista ha estado Vox. O sea, ya la etiqueta es negacionista, o sea, como un adjetivo insultante, o sea, negacionista, o sea, tú eres una persona negacionista que no tienes derecho ni a respirar, ni a vivir, ni tienes derecho al pan que te comes, eres un negacionista. O sea, la etiqueta, ya te ponen el brazalete como a los judíos, es decir, eres solamente los negacionistas, pero un periodista puede decir eso. Un periodista de una cadena pagada por todos y además se supone que el periodismo es una cosa neutral, o sea, ¿cómo es posible que...? Y luego que es una cadena pública. Es una cadena pagada por todos. Que la todos. pagan también los de Vox.
también todo el mundo lo paga. Pero Claro. ¿cómo es posible decir, o sea, todos han votado a favor, menos estos parias, estas ovejas negras negacionistas? Hombre, por Dios, un poco de ética periodística. O sea, ya no es solamente la ultraderecha a capa y espada, el San Benito desde que nacieron, no sé qué año nacerían los de Vox como partido, la ultraderecha, la extrema derecha, y ya la gente se cree que, o sea, se cree que hay extrema derecha en este país cuando en este país ya solamente hay extrema izquierda, centro izquierda y derecha, porque el hueco que tenía la derecha, que fue el partido de la oposición, lo abandonaron voluntariamente, el hueco de la derecha. Bueno, y centro reformista, tengo que decirlo usted, también hay. Claro, pero dejaron un hueco libre en la derecha y ahí llegaron los de Abascal y se metieron a la derecha. ¿Qué extrema derecha? Pues no han visto esto, un partido de extrema derecha en Europa. No saben lo que es la extrema derecha. Y los periodistas siguen en este discurso, y como lo de las vacunas, que no quiero meterme, pero vamos, a todos los periodistas de todas las cadenas, radio, prensa, televisión, inmunización, 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 inmunización. ¿Qué inmunización? Pero si ni los propios fabricantes hablan de inmunización, la OMS niega la inmunización, la FDA, la EMA, Pfizer, Moderna, y todos los periodistas inmunización. Es una creación de los medios. De los medios, exacto. Es una verdad construida en los medios. No hay inmunización, no existe. Lo declara Pfizer, lo declara Moderna, no existe. Bueno, y luego Ciudadanos. O sea, ¿qué más se puede esperar de Ciudadanos? El votante de Ciudadanos votando junto al PSOE y junto a Podemos la ley de cambio climático. Pero bueno, o sea... Y junto a Bildu. Y junto a Bildu. O sea, el votante de Ciudadanos debe de estar absolutamente perdido, más estresado que Spiderman en un descampado. O sea, una cosa tremenda. Bueno, y la periodista Ana Pastor el otro día insultó en Twitter al diputado de Vox, Francisco José Contreras, que ha sido portavoz de su partido en esta comisión, por decir una obviedad, algo evidente que sabemos los historiadores, que es que los periodos templados, de clima templado, son más fáciles para la vida que los periodos de clima frío. Es decir, que un pequeño calentamiento de la Tierra y del clima provocaría menos muertes. Pues lo que lanzó Ana Pastor fue el típico insulto y la denigración al diputado Contreras, en vez de, oiga, invitarle a su programa y plantearle un debate. Porque esto no se discute, no hay debate ninguno. Hay un país en el que se ha llegado al punto en el que Ana Pastor se permite, en fin, despreciar a Francisco Contreras, pues es un país que está absolutamente dado la vuelta, es un país que está pervertido, porque Ana Pastor ni siquiera en sus... mejores sueños, que no sé si serán sueños científicos los que tenga mejor, pero ni siquiera en sus mejores sueños le sirve para calzar el borceguí al señor Contreras. Bueno, en esto, la ley sobre el cambio climático, una de las cosas que aborda es el tema del fracking, que ha dado lugar a una enorme controversia en los últimos tiempos por parte de Estados Unidos, las diversas administraciones e incluso Francisco, el Papa, ha terciado en esto. El tema del fracking se ha convertido en un tema central. Bueno, también se ha opuesto al fracking el gobierno de Venezuela. Claro, ellos porque tienen un petróleo que brota del suelo, un petróleo, además, por cierto, de muy mala calidad y que tiene que ser refinado en unas refinerías especiales, porque es un petróleo muy pesado. Pero tiene muchísimo. Entonces, claro, el fracking les hace competencia y les quita el mercado de Estados Unidos. Sí, aquí no se da puntada sin hilo, ¿verdad? Como ya sabemos nosotros. Bueno, vamos a ver, la ley del clima esta parte de algunos hechos que son ciertos. Por ejemplo, se habla de fomentar el tráfico ferroviario de mercancías, que de esto ya se hablaba en los años 70 y que no se ha hecho absolutamente nada, sobre todo por parte del PSOE, que es el que más años ha gobernado España. También se habla de que hay que cambiar la dependencia energética de España. Es verdad. España tiene una dependencia de fuentes exteriores de España que ha llegado a ser del 89%. En 2018 España gastó 47.000 millones de euros en comprar energía en el extranjero. Es decir, lo bueno sería disminuir esta dependencia energética, pero no, al contrario, lo que se va a hacer es agravarla todavía, porque la ley prohíbe el fracking, que ya se venía prohibiendo por parte del PSOE, por parte de Podemos, por parte del PNV y demás partiditos regionales. Quiere prohibir la extracción de hidrocarburos y de gas natural. Quiere también prohibir y va a prohibir la extracción de minerales radiactivos como el uranio y hasta su investigación.
Pero mire, aquí se da la inmensa paradoja de que si las centrales nucleares que todavía hay operativas en España, estaríamos sufriendo apagones como en la superprogresista y ecologista California y, como no, en la socialista Venezuela. Las centrales nucleares en febrero de este año suministraron de media generaron como algo más del 20% de la energía consumida en España. ¿Con qué se mueven las centrales nucleares? Con uranio. Luego el uranio hay que comprarlo fuera, luego sale divisas. Y también, como esta ley prohíbe que se construyan depósitos para el combustible usado del uranio, también hay que trasladarlo a Francia y está pagando a los franceses para que custodien ese material que ya no se usa. Bueno, es hacer un pan como unas tortas. Es, por un lado, seguir dependiendo del extranjero, empobrecernos, subir la factura energética y seguir usando el poco dinero que tenemos en hacer gastos y comprar energía que podríamos crear aquí, tener nosotros. Es sacrificar a los españoles a los planes globalistas, en definitiva, es así. Y cerrando industrias y creando miseria y pobreza. O sea, bueno, yo también creo que hay un elemento crematístico en esto, ¿no? Desde luego es ante todo un elemento ideológico de cambiar el mundo y hacerlo más feliz, como dijo Teresa Rivero al celebrar la aprobación de esta ley. No, es que vamos a repartir mejor la riqueza. Dice, sí, será la suya, señora ministra, y la de su marido, porque son una familia, un matrimonio bastante adinerado, por cierto. Pero aquí, de esto, ¿quién sale beneficiado? Pues mire, por ejemplo, la empresa francesa Electricité de France, que es pública y que vende energía eléctrica de origen nuclear a varios países europeos, entre ellos España, y que también se encarga de gestionar los residuos de las centrales nucleares. Yo lo que no entiendo, de verdad, o sea, jamás lo he podido entender, es qué problema hay con la energía nuclear, limpia, absolutamente limpia, lo único que tiene unos residuos que hay que gestionar bien, pero si se gestionan bien no tienen ningún problema, ningún peligro, y yo me imagino que el único problema que tiene la energía nuclear es que tiene el mismo apellido que el armamento nuclear. Porque por otro lado no entiendo yo, o sea, ¿por qué hay que ponerle palos? O sea, no se pueden extraer hidrocarburos, no se pueden extraer gases naturales, el uranio. No estamos hablando de fabricar plutonio con el uranio, estamos hablando de que es el combustible de unas centrales nucleares. O sea, ¿a quién se le ocurrió? Ya me acuerdo a quién se le ocurrió, pero ¿cómo es posible que a día de hoy estemos prefiriendo tener centrales de carbón para crear electricidad que contaminan millones de veces más que una central nuclear? Es que es algo incomprensible. Y luego, además, que no lo hemos mencionado aquí, estamos en España, ¿eh? España es uno de los países que más ha hecho los deberes. O sea, como decía don Fernando, China, India, el propio Estados Unidos, Rusia, o sea, todos emiten gases de efecto invernadero a la atmósfera por millones y millones de toneladas, pero nosotros hemos hecho los deberes desde siempre. O sea, tenemos una emisión muy pequeña. Pero si la emisión de gases de efecto invernadero que corresponde a España, creo que es el 0,7% de la producción mundial. Eso es. Y la ley de cambio climático dice que tenemos que ir más allá de las metas fijadas por la Unión Europea, que a su vez son superiores a las que se fijan en estos organismos de las cumbres de París y las Naciones Unidas. O sea, estamos empobreciendo Europa entera y haciéndola todavía más dependiente de fuentes de energía extranjeras, cuando los verdaderos poderes del mundo, los que ha citado don Alex, pues China, India, Estados Unidos, Rusia, no van a cumplir esto. No lo van a cumplir. Aquí vamos a acabar creando una Europa de viejecitos y de bosques y de museos para que vengan a gastarse el dinero los asiáticos adinerados. Y por supuesto, pues los Bill Gates y los George Soros. Yo a menudo cito a Pérez Reverte. Yo recuerdo un artículo suyo que se titulaba "Merecemos que nos corten la cabeza". Nos lo merecemos. Por mediocres. Y nuestros padres, nuestros abuelos y todos los que lucharon y dieron su vida por que tuviéramos lo que tenemos y los derechos de los que gozamos hoy, deben de estar revolviendo sus huesos en las tumbas de cada uno de ellos, de ver lo que estamos haciendo con su legado. O sea, de aquí no van a quedar más que escombros, nada más.
Bueno, es que además está todo tan enloquecido que en Alemania se está negociando en uno de los Land, no sé si era Baden-Württemberg o Renania, creo que era Baden, pero no estoy seguro, se estaba negociando un gobierno entre la CDU y los verdes locales, que son de los menos radicales que hay. Bueno, pues ese gobierno incluía la creación de no sé cuántos gigavatios, la generación de una cantidad enorme de gigavatios mediante energía eólica. Y para plantar todos esos molinos que se necesitan para esa cantidad de energía, estaban talando bosques. Bosques que a su vez se quieren usar como captadores del carbono. Claro, sí. Pero, y además... Entonces, o sea, quieres bosques para que absorban el carbono y a su vez los estás talando para instalar molinos de viento que se construyen con titanio y con no sé qué procesos industriales contaminantísimos. Pero además, hago la matización, y además molinos que literalmente acaban con la fauna. O sea, tú te plantas al pie de cualquier molino de esos y te encuentras ahorcados, guillotinados, buitres negros, cigüeñas negras, águilas imperiales, de todo tipo de fauna volátil, protegida, en peligro de extinción, te la encuentras a los pies de los molinos. Eso no lo sabe la gente, no salen nunca las imágenes en un telediario de eso. No, son realmente nocivos para el medio ambiente esos molinos. O sea, hay millones que inyecta los impuestos y Europa en conservar águilas imperiales, buitres, no sé qué, y aquí los molinos los degüellan a todos esos pájaros, aves migradoras de todo tipo. También entre las contradicciones de este discurso está que en España, por ejemplo, la empresa Red Eléctrica Española, que es la que distribuye la electricidad, considera fuentes de energía renovable a las centrales hidroeléctricas. Bien, vale. ¿Y el cemento con el que se construyen las centrales hidroeléctricas? Porque esas centrales no han surgido de la madre naturaleza. Todos los cables, todo el acero y todo el cemento, ¿de dónde proviene? Estas son las mentiras que nos cuelan. Pues seguiremos hablando de dónde procede el cemento y de los goles que nos están colando por la escuadra y con la mano, por cierto. Muchísimas gracias, don Alex Lechheim, y muchísimas gracias, don Pedro Fernández Barbadillo, por venir aquí a abordar estos temas que, además de todo, son de enorme actualidad porque, como digo, nos la están colando. Y doblada, además. Muchísimas gracias. Gracias a usted, don Fernando. Nos vamos con la frase del día, de la noche, que es curiosa. Pasó un ministro del emperador y le dijo a Diógenes: «Ay, Diógenes, si aprendieras a ser más sumiso y a adular más al emperador, no tendrías que comer tantas lentejas». Y Diógenes le contestó: «Y si tú aprendieras a comer lentejas, no tendrías que ser sumiso y adular tanto al emperador». Diógenes de Sinope. Muy buenas noches.